La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar y ficar contente. Claro, que dicen que vivimos de espaldas a Portugal, pero si estamos pegaditos. No, hombre, aquí... En La Buena Tarde no vivimos de espaldas a Portugal. Claro, estamos cerquita y, bueno, no sé si somos iberistas, pero sí estamos intentando averiguar qué es el iberismo, algo que comentamos la semana pasada, y vamos a seguir ahondando en esta Y no hagan cuestión. rimas, por favor. No, por favor. Que les favor. conozco. Vamos a hablar de Portugal y de ese concepto y también de quien fue su máximo exponente, Adrián GB. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Entiendo que nos ha tocado la lotería, ¿no? Que estáis trabajando. Efectivamente. No, hombre, Adrián, si nos hubiese tocado la lotería, hoy estaríamos trabajando, pero más relajados. Hoy sí, Bueno, mañana ya claro, veríamos. Eso digo yo, a ver qué dice Monchi Álvarez, ¿no? Pero bueno. No, yo igual pillaba el día. Oye, sí. Adrián. Bueno. ¿Y qué? Como decíais, vamos a hablar de padres. ¿De padres hoy? ¿Cómo que de padres? Yo creía que hablábamos de Portugal, Adrián. Concretamente de un padre, del padre del iberismo. Lo conozco a todo el mundo. Cachis, Bueno, el padre bueno. del iberismo. Muy bien. Suena importante. Son importantes, pero nadie le conoce, Monchi, la verdad. Ya. Es un poco ofensivo. Suele ser que la historia de España olvida a personas como Sinibaldo de Mas, ¿no? Que es el padre del iberismo y que tiene, una trayectoria profesional impresionante, que os explicaré a continuación. Y sin embargo, pues conocemos más otras figuras históricas, no es de desmerecerlas, ¿no? Pero la verdad que Sinibaldo de Mas es un gran desconocido, aparte de ser el padre del iberismo, por supuesto. Sinibaldo de Mas, ¿tiene algo que ver con Artur Mas? Pues, No. a ver, todo apunta a que el apellido es el mismo, pero Sí. lo único que sé es que es catalán, eso sí es verdad. El padre del iberismo es catalán. Es catalán. Sinibaldo Sí. de Mas. Era catalán. Sí, es que es verdad, es que conocemos al padre a los padres de la Constitución, al padre de la Unión Europea, Sí. al padre, yo qué sé, del marxismo, del liberalismo, al de las patatas fritas. Tendremos que hablar de madres, porque tanto Sí. hablar de padres, Claro, tanto padre por los ahí. padres de la Constitución, Sí. ¿por qué no había madres? Ahí está. ¿Eh? Porque Eran todos paisanos. Porque metían todo paisanos para allá. Entonces, claro, ahí está la cosa. Así nos va, Así nos va. Cierto, hay que tener eso muy presente, ¿eh? Bueno, en todo caso, la historia ahora mismo, la que ya está escrita, no se puede cambiar. Otra cosa es que se pueda escribir una historia nueva a partir de ahora o en la que estamos escribiendo, ¿no? Incluso en estos últimos años, que sea algo diferente, al menos en ese aspecto, y seguro que algo mejor nos va a ir. Al menos vamos a tener una perspectiva más amplia del mundo a la hora de tomar decisiones. Pero con la historia escrita, digo, no podemos hacer otra cosa que repasarla, Adrián. Cambiarla no se puede. No se puede, no, pero bueno, dentro de lo que cabe, de lo que tenemos, ¿no? Pues hoy daremos a conocer a Sinibaldo de Mas, que bueno, pues lo que os decía al principio, un hombre excepcional, y nada, os diré que es el padre del iberismo, ¿no? Pues escribió un libro que se llama Memorias sobre las ventajas de la Unión de Portugal y España, Mira. en 1851. Wow. Y en este libro, aparte de todas las ventajas que sacaba a una unión de aquella de dos monarquías, que Portugal era una monarquía de aquellas, era la necesidad de crear una Unión Europea hace 200 años, antes de tantas guerras y guerras que hemos tenido en Europa, ¿no? Qué adelantado. Y 100 años antes, algo más de 100 años antes de la creación de esa Unión Europea. Efectivamente, y además es que decía que un acercamiento, incluso unión de aquellas, hablaba de unión, ¿no? Porque hablamos de iberistas muy intelectuales, y entonces hablaban mucho y hacían poco, pero pues tenemos las ventajas de esa unión, favorecería, ¿no?, la creación de esa Unión Europea, ¿no? Pero bueno, no solo es admirable por ser el padre del iberismo, y me gustaría deciros por qué. ¿A qué se dedicaba Sinibaldo de Mas?
Sinibaldo además era sinólogo y embajador. Ujú. Sinólogo y embajador. Sinólogo. Además era, A ver. os digo más cosas, vamos a ver. Pintor, calígrafo, escritor, aventurero, intelectual Sí. y una cosita así desconocida que era espía. Anda, Espía. pero con todos esos conocimientos no le quedaba tiempo libre. ¿Y sinólogo? ¿Qué es un sinólogo? Eso es. Sinólogo. Bueno, sinólogos son las personas que bueno, conocen todo sobre China, ¿no? La literatura, la forma política, o sea, son expertos de la lengua. Ajá. de- ¿Y por De, qué no? de los virus ¿Y por, también. ¿Y por qué no le dicen chinólogo? Sinólogo. Lo desconozco, ya tanto al mundo lingüístico no me he aventurado a entrar. Bueno, hemos aprendido una palabra y un oficio hoy. y- Sinólogo, y- experto en la cultura china. Sí que es verdad que además fue el primer embajador que tuvo España en su historia Ujú. ante el imperio chino, ¿no? De aquella, de los... Así ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo yo ahora cómo se llaman los chinos, los líderes chinos de aquella, ¿no? Así que, Emperadores. Emperadores, pues emperadores mismos. Yo sí, diría. así que sí, fue sí. embajador plenipotenciario de España en China. Sí, representaba totalmente a España. Mm. Podía hacer y deshacer. Y luego, pues, otra de las características que a mí me llama poderosamente la atención es que era espía. Ujú, Espía. ujú. ¿Qué? Espía. Pero ¿y para Qué quién? vida apasionante. Pero ¿para quién espiaba, Adrián? Pues mira, lo que os decía al principio, ¿no? Acabó tan asqueado Sí. del maltrato al que le sometía a España, ¿no? Ajá, que ajá. renunció a todos sus cargos, dimitió y Sí. se puso a trabajar para China. O sea, que Y- empezó a espiar para China y mirando para dónde. ¿Para aquí? Pues sí, efectivamente. De hecho, le encargaron la misión Emily, que se llamó, y Ujú, consistió en tratar de convencer a los portugueses de que vendiesen Macao a los chinos. ujú. Ah, qué listos los chinos. Ah. Lo que pasa que, claro, este hombre, pues, que llegó a estar en la mendicidad en varias ocasiones, una de ellas en Filipinas, que luego os comentaré también un tema sobre las Islas Filipinas. Bueno, falleció en su camino a España para convencer a los portugueses para negociar, dado el prestigio que tenía. Ujú. Y, bueno, pues China no volvió a encontrar a nadie a la altura de Sinibaldo de Mas. Así que Macao siguió siendo portuguesa hasta hace bien poco, hasta 1999. Mm. Bueno, Así bueno. que primer embajador en China, espía, padre del iberismo y escritor. Y escritor, efectivamente, y ahora es lo que quería deciros, ¿no? Sobre Filipinas, ¿no? Escribió un libro muy interesante sobre la situación política de Filipinas en 1843, 55 años antes de perder las provincias de Filipinas, Puerto Rico, Guam y Cuba. Ujú, Y dijo ujú. que no interesaba estar allí, que había que irse, que la situación política era bastante grave y que habría que llegar a algún tipo de acuerdo con Filipinas, ¿no? Y no se equivocó. Pues no se equivocó y escribió un libro sobre la situación política en aquel territorio. Sí, además es que un libro, vamos, que es adelantado a su tiempo por lo que comentaba, ¿no? Sobre la situación, ¿no? de las Islas Filipinas, que, vamos, al final se demostró que era un polvorín. Y es que, vamos, Sinibaldo además es otro desconocido como Bimara Pérez, no sé si os acordáis del primer programa. Sí, nos acordamos. Ujú. Pedimos una calle para él en Pravia también, pues bueno, este hombre tampoco tiene ninguna calle en Barcelona, que es la ciudad que le vio nacer, ¿no? Ujú. Y me gustaría despedirme ya con una frase, ¿no? del propio Sinibaldo, que bueno, tiene muchas, ¿no? El que tenga ocasión de leer La Iberia, pues encontrará frases realmente adaptables a la actualidad, ¿no? Pero vamos, por lo que me concierne al iberismo, decía de él, Sí. debe entusiasmar a los convencidos para que se declaren, decidir a los vacilantes y despreocupar a rudos y obcecados. Así que aquí os dejo con Sinibaldo de Mas. Pues fíjate que ese pensamiento todavía sigue, bueno, sin calar del todo, Adrián. Bueno, eso, sin calar del todo. A ver, esto es un trabajo que va poco a poco y, como decía el otro día, hay que trabajar en conceptos que sean útiles para todos nosotros. Si yo voy y os digo, no, quiero la unión de España y Portugal, al final Ujú. se mira raro a la gente, dice, ¿a dónde van estos, no? Y al final, pues, todo lo que vaya a políticas transfronterizas, Ujú. de la cultura, de la educación, etcétera, pues son cosas que al final benefician al ciudadano, ¿no? Y es como tenemos que hacer este iberismo del siglo XXI, ¿no? Y en honor siempre a Sinibaldo de Mas, el padre del iberismo.
es coordinador general de la Sociedad Iberista y es Adrián GB, que ha estado una vez más en esta buena tarde. Adrián, gracias, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.